Esto es Breaking News, noticia de última hora en la FM. 8 de la mañana, 38 minutos. Mucha atención, mucha atención. La FM ha podido confirmar y tenemos detalles adicionales de lo que será la noticia más importante en mucho tiempo en Colombia. Esta es la primicia del día en la FM. Diferentes fuentes le confirman a la FM a esta mañana que 2 diplomáticos rusos fueron expulsados de Colombia por espionaje. El proceso, según le cuentan fuentes de alta confidencialidad a la FM, fue el siguiente. Agentes de la Inteligencia Nacional, del Departamento Nacional de Inteligencia, estuvieron siguiendo durante días, minuto a minuto, el trabajo de 2 funcionarios de la Embajada rusa en Colombia. Estos hombres estaban dedicados a hacer seguimiento irregular de las estrategias energéticas y petroleras del país. Y estaban en la búsqueda de contratar personal para ayudarlos en sus labores, incluida la vigilancia y monitoreo a través de drones de puntos específicos de la infraestructura nacional. Los investigadores y la inteligencia nacional, trabajando de la mano con autoridades británicas y norteamericanas, lograron entender las intenciones de los supuestos diplomáticos que en realidad actuaban como espías en Colombia. Después de obtener pruebas suficientes para hacer un llamado de atención contundente, la Inteligencia Nacional le entregó la documentación a la Cancillería, que trabajó de manera inmediata en lograr la expulsión de estos 2 individuos. Primero, se les declaró como personas no gratas a los funcionarios y se les dio un plazo de 24 horas para que se retiraran voluntariamente del país. Es la figura bajo la cual se trabaja en este tipo de episodios. Las 2 personas inmediatamente recibieron el llamado directamente del embajador de Rusia y se dirigieron al aeropuerto El Dorado, según información cruzada que acabamos de obtener también de fuentes de Migración Colombia, el día 8 de diciembre, y se retiraron del país. Alexander Nikolachevich Busolov y Alexander Paristov eran las 2 personas que hacían espionaje para los rusos en Colombia. Uno de ellos con su familia vivía en nuestro país. Cogieron sus maletas y se fueron. Esto pasa tan solo unos días después de que Holanda, en una operación similar, expulsara a diplomáticos, supuestos diplomáticos rusos de su país. Las autoridades trabajan a esta hora para establecer si hay algún tipo de vínculos entre estos espionajes rusos en Colombia y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Hasta ahora no hay confirmación de ese vínculo, pero esa es una tesis que las autoridades colombianas no descartan a esta hora. Pero hay más. Altas fuentes de inteligencia nos confirman que la operación no ha terminado y que la inteligencia colombiana, de la mano de sus asesores internacionales, es mucho más fuerte de lo que los rusos inicialmente pensaron podían hacer en el país. Nuestras fuentes nos aseguran que hay una molestia enorme también en Moscú
por la manera en que fueron por la manera en que fueron visualizados, identificados y referenciados estos dos individuos por las autoridades colombianas. Porque si hay algo de lo que se jactan los rusos es de su capacidad de inteligencia. Repetimos, información confirmada directamente por la FM. 2 funcionarios de la embajada rusa fueron expulsados de Colombia tras ser declarados como personas no gratas en nuestro país por presuntamente realizar trabajos de espionaje. Estarían detrás de información privilegiada, confidencial de nuestra estructura energética y sobre todo petrolera. Y estaban tratando de contratar personal especializado en hacer sobrevuelos con drones para obtener mayor información. Salieron del país el 8 de diciembre, uno de ellos con su familia. Información importante, información exclusiva que tenemos a esta hora en la FM. Don William Calderón. Pues imagínese usted el panorama si una pieza adicional que hemos contemplado desde el comienzo de esta noticia, de conocerse esta información extraordinaria, Luis Carlos, se llegase a confirmar. Es decir, si en esto está metido el régimen de Nicolás Maduro. Y tendría que ver si esa pieza se confirma con lo que ocurre con organizaciones terroristas del calibre del ELN que justamente tienen ese objetivo y es la infraestructura energética del país. No son un poco los atentados que ha cometido el ELN contra infraestructura petrolera y energética en Colombia. Y si esto se confirma, pues habría una pieza aquí adicional que agravaría la situación y es el posible vínculo del gobierno ruso con el régimen de Nicolás Maduro y con el ELN, que además tiene protección en territorio venezolano. Por eso la noticia es tan grande y tiene tanto impacto en estos momentos, Luis Carlos, por la magnitud y los efectos que pudiese llegar a tener. 2 diplomáticos rusos, funcionarios de la embajada rusa en Bogotá, fueron expulsados el pasado 8 de diciembre por estar haciendo tareas de inteligencia en el país a infraestructura petrolera y energética. 8 de la mañana, 46 minutos. Tenemos más detalles. Santiago Ángel. Luis Carlos, sobre el ciudadano Belousov, que pues hacía parte de esta investigación por hacer inteligencia en Colombia, espionaje, me dicen que era una persona que recurrentemente asistía a foros académicos y que buscaba reclutar personas con ofrecimiento de becas, inclusive en Rusia, acercarse a personas que asistían a foros en donde se trataban temáticas que tenían que ver con Venezuela y con Rusia, y que desde esos foros defendía con argumentos muy claros los intereses de Rusia y de Venezuela en la región. Algunas personas que asistieron a los foros me han confirmado que tuvieron contacto directo con el señor Belousov y que se dieron cuenta de actitudes raras que lo delataban, aunque él se presentaba como con funciones de administración de parte de la embajada de Rusia, pero que en muchas ocasiones llegó a ofrecer becas a personas en las que él estaba interesado para que fueran a estudiar a Rusia y poder hacer contactos. 8 de la mañana, 47 minutos. Esta información es muy importante, Santiago. Necesitamos las universidades y los lugares en los cuales este señor Belousov atendía eventos académicos defendiendo los intereses rusos y venezolanos y tratando de tener acceso a personas que iban a los foros. ¿De qué foros estamos hablando? 8 de la mañana, 47 minutos. Mucha atención. La FM acaba de confirmar con diferentes fuentes cruzadas, fuentes del alto gobierno, la siguiente información. 2 diplomáticos rusos fueron expulsados de Colombia por presunto espionaje. Fueron expulsados de nuestro país el 8 de diciembre. Las 2 personas habían permanecido varios días en Colombia, según información preliminar, tratando de tomar información de activos estratégicos de nuestra nación, principalmente activos energéticos y petroleros, y estaban en la misión de contratar drones para hacer sobrevuelos en varias estaciones importantes determinantes de nuestro país. Se trata de Alexander Nikolachevich Belousov, integrante del GRU, que es el Servicio de Inteligencia Militar rusa, y de Alexander Paristov, integrante del SVR de Rusia. Este último entró al país el 17 de enero del 2019
y el primero entró al país el 1 de noviembre de 2017. La Inteligencia Nacional, el DNI, trabajando de manera conjunta con autoridades británicas y estadounidenses, le hicieron el seguimiento a estos personajes durante meses y obtuvieron detalles de su misión. Luego, tras hacer todo el trabajo probatorio, la inteligencia militar le entregó al gobierno nacional la información, quien inmediatamente trasladó la cuestión a Cancillería, que en cuestión de horas llamó al embajador ruso a Bogotá y declaró de manera inmediata como personas no gratas a los dos personajes, lo que significa en el lenguaje diplomático 24 horas para que abandonaran el país. Y así fue. Tuvieron que abandonar el país luego de que la evidencia presentada al embajador de Rusia fuera contundente. Los dos tuvieron que hacer maletas y abandonar Colombia. Lo hicieron de manera voluntaria, siguiendo el proceso y el procedimiento establecido en este tipo de situaciones. Este es, atención al detalle, el primer caso de este tipo que se registra en América Latina. La influencia rusa en Colombia, el espionaje ruso en Colombia. Santiago Ángel, ¿qué más detalles tenemos hasta ahora? Luis Carlos, el señor Belousov participó por lo menos recientemente en foros en la Universidad Externado, en la Universidad El Rosario, en donde se trataban temáticas de seguridad en América Latina y siempre se atendían a temas también sobre Venezuela y sobre la participación de Rusia en la región. Lo que me dicen fuentes es que las autoridades y los funcionarios de inteligencia en Colombia empezaron a entender que se trataba de un reclutador que buscaba tener contactos con ciertas personas en estos foros académicos en Colombia para luego hacerles ofrecimientos y poder tener acercamientos puntuales a través del ofrecimiento de becas y pues obviamente así acceder a datos e información privilegiada. Importante, es una operación en desarrollo. William Calderón, ¿qué más conocemos? Hay detalles, Luis Carlos, de antecedentes que se han dado en el pasado de espionaje por parte de colombianos a Rusia también. Un episodio que fue muy sonado en la prensa en su momento, en el año 94, tiene que ver con la captura de Aldrich Hassen Arnes, quien era un alto funcionario de la CIA en Estados Unidos, casado con María del Rosario Casas, una bogotana y agregada cultural en México, que fueron detenidos en Estados Unidos en esa época por estar sacando información de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos para vendérsela posteriormente a Rusia. Así pues que hay nexos por todos lados, por donde usted mire, Luis Carlos. 8 de la mañana, 52 minutos. 8 de la mañana, 52 minutos. ¿Más detalles, Santiago, Andrea? No, Luis Carlos, pues estamos consultando más información con fuentes. Dicen que en algunos escenarios también se hacía llamar como Mario, pero no, los detalles es hasta ahora los que le cuento. Belousov, por lo menos, uno de los expulsados, era un invitado o un personaje que asistía recurrentemente a foros en universidades y en otros escenarios en donde se tocaban temas de seguridad en América Latina y hacía contactos con personas colombianas que eran de su interés, les hacía ofrecimientos, los invitaba incluso también a tener reuniones privadas y así era la forma en la que empezaba a tener contactos y relacionamiento con inclusive funcionarios y pues personajes públicos en el país. 8:52, primicia que en la FM, 8:52. Hay una noticia en desarrollo. La FM informa primero.